¿Quién me envió su presentación? Yo, Encarnación Riquelme, la En el equipo 5, Mitzi, Lisette, Sara, Manuel y César. ¿Sí estamos bien? Sí, maestra. Ok, entonces adelante, chicos. Recuerden con su cámara encendida, por favor. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 5. Nuestro equipo está integrado por Lisette, César, Mitzi y Yui. Y va a empezar nuestra compañera Evelyn. Nuestro tema es el fenómeno de sonido. El sonido se define como una vibración mecánica que se propaga a través de un medio material elástico y denso, habitualmente es el aire, y que es capaz de producir una sensación auditiva. Algunos ejemplos de los fenómenos acústicos es reflexión, refracción, difracción, resonancia, eco, reverberación y pulsación. Yo les voy a explicar lo de reflexión, que es cuando una onda sonora se propaga y choca con otra, un obstáculo cambia de dirección y sentido. Este fenómeno se denomina reflexión del sonido. El oído humano es capaz de diferenciar el sonido original del reflejo solo si el tiempo que transcurre entre ambos es de un segundo. La reflexión de las ondas sonoras puede producir fenómenos como el eco, la reverberación, la resonancia. Bueno, ahora refracción. Refracción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido y que consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto. También la refracción es la curvatura de las ondas cuando entra en un medio donde su velocidad es muy diferente. Ahora, eco. El eco es un fenómeno que consiste en escuchar un sonido después de haberse extinguido la sensación producida por la onda sonora. Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan al oyente de la extinción de la onda directa, es decir, en un tiempo menor que el de persistencia acústica del sonido. Ahora va a reverberación. La reverberación es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un frente de onda o campo directo incide contra las paredes, suelo y techo del mismo. El conjunto de dicha reflexión constituye en lo que se denomina campo de reverberación. Esto sucede porque en la sala hay mucha reverberación, un fenómeno acústico que consiste en que el sonido rebota continuamente en el suelo, paredes y techo de la sala. Ahora va difracción. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se observa cuando una onda atraviesa una rejilla cuyo tamaño es un orden de la longitud de ondas. Para entender este fenómeno podemos comparar el comportamiento de una onda
con el que una partícula de experimento idéntico. Un ejemplo común de la difracción es el contraste entre el sonido de un rayo cercano y otro lejano. Después va la resonancia. La resonancia es un fenómeno que llega a un punto medio de un movimiento de dos objetos de igual origen sin tener que interactuar con ellos y no llega a un punto máximo de amplitud. En estas circunstancias, el cuerpo vibra y va aumentando de forma progresiva sin alcanzar un punto máximo, empujando una persona empujando una persona en un columpio. Ese es un ejemplo común. Después va la pulsación. La pulsación o el batimiento es la variación periódica de amplitud en un punto dado debido a la sobreposición de dos ondas que tienen frecuencia ligeramente diferentes. Cuando las frecuencias de las ondas son cercanas, se produce un sonido cuya intensidad aumenta y disminuye armónicamente en el tiempo en un punto. Después va mi compañera Yuin porque va a decir lo siguiente. ¿No se encuentra Yuin en la sala? Maestra, es que ella comenta que De pulsación y resonancia. Como ya dije, el ejemplo puede ser empujando a una persona de un columpio. Es un ejemplo común de una resonancia. El columpio cargando es el péndulo, tiene una frecuencia natural de oscilación, frecuencia de resonancia y se resiste a ser empujado en un índice más rápido o más lento. Las vibraciones pueden ser destructivas en ciertos materiales rígidos y frágiles, tales como una copa y la lente. Después va lo de pulsación. Es un ejemplo familiar de pulsación o batimiento es cuando se produce al pulsar dos cuerdas de guitarra de frecuencia parecidas, efecto utilizando habitualmente para afinarlas. Otro ejemplo es cuando se puede escuchar la pulsación cuando dos instrumentos tocan casi la misma nota. Ya. Yo diré los ejemplos de reverberación. Como había dicho, esto sucede porque en la sala hay mucha reverberación, un fenómeno acústico que consiste en que el sonido rebota continuamente en el suelo, paredes y techo de la sala. Todos estos rebotes lo que hace es amplificar el sonido, al igual que lo hace la caja de un piano o la caja de una guitarra. Otros ejemplos de una sala de clases del profesor que está hablando y el sonido rebota por las paredes y el techo, y así lo escuchan todos los alumnos. Ahora va difracción. El trueno como había dicho, el trueno de un rayo cercano se experimenta como un chasquido nítido, marcado, lo que indica la presencia de una gran cantidad de sonido de alta frecuencia detrás de una caja de altavoz. Un altavoz o parlante emite una amplitud, rango de longitud de ondas. La caja de parlantes en sí mismo un obstáculo que produce una sombra de sonido detrás de ella. Esta sombra de sonido es nítida para las frecuencias de alta, la cual no puede escucharse detrás de la parlante.
mientras que las graves y parte de las medias sí pueden escucharse porque le dan la vuelta al parámetro. El experimento anterior funciona mejor que en un espacio abierto porque hay que tomar en cuenta el sonido que puede reflejarse en las paredes y otros objetos, permitiendo escuchar todos los tonos, incluso detrás de la caja de altavoz. Ya ven, chicos, creo que ni ustedes mismos están entendiendo ni saben lo que están leyendo. ¿Qué pasó con algunos de los ejemplos de eco son cuando las personas suben a montañas y se puede escuchar claramente cuando gritan y se escucha el eco. También otros podrían ser cuando se encuentran en un lugar vacío y podemos escuchar claramente el eco. La reverberación, algunos de los ejemplos podría ser cuando introducimos un lápiz en agua y podemos ver cómo el lápiz se observa dispersionadamente. El ejemplo de reflexión es como cuando está en una sala de conciertos y pues la puerta estuviera como entreabierta y no podríamos oír los compases por decir, de un violín o de cualquier solista más que desde una posición determinada que estará en la dirección de rayos sonoro reflejado. Y otro ejemplo es como al hablar en un corredor, el sonido viaja hasta lo que hay en la esquina, cambia de dirección hasta que otra persona escuche el sonido. Maestra, ¿tiene el audio? Ok, supongo que es todo, chicos, del equipo. Fenómenos acústicos. Ahorita al final daré un resumen de cada uno de los fenómenos. Vamos a escuchar al equipo 6, por favor. No sé si ustedes presentan o yo. Somos Marifé Peñagil, Fernanda Pérez Reyes, Semi Figueroa y Eric Beltrán Castrejón. Las cualidades del sonido son intensidad, tono, timbre y duración. Yo voy a presentar la cualidad de la intensidad. La intensidad o el volumen es la sensación de cuán fuerte es una onda de sonido en un lugar determinado. El volumen se mide en decibeles. El volumen depende de la amplitud de la vibración. Será más fuerte cuando la amplitud sea más alta y por lógica será más débil cuando la amplitud sea más baja. El ejemplo más claro para entender este punto es una guitarra. Si tocamos la guitarra solamente, las cuerdas de vibración serán más. Las cuerdas de vibración tendrán una baja amplitud, lo que dará un sonido más bajo. Si por el contrario la tocamos con más energía, las cuerdas vibrarán con mayor amplitud y producirán un sonido mucho más fuerte. A medida que aumenta la amplitud de la vibración, la intensidad también aumenta. La intensidad se relaciona con la amplitud de la frecuencia, depende principalmente de la presión sonora y se relaciona en proporción directa con el volumen. Mediante este parámetro podemos diferenciar sonidos débiles, suaves y fuertes, intensos. En la voz humana la intensidad se regula mediante el control de procesos de inspiración y expiración. Otros factores físicos que afectan en menor medida a la intensidad son el espectro de parciales armónicos y la duración. ¿Cómo se mide la intensidad del sonido? En primer medidor es el micropa. En un primer momento el sonido se medía con un micropa o A. El nivel de la precisión de la onda, el rango audible de los humanos. Sin embargo, como esta era una escala muy grande, se comenzaron a utilizar decibeles. Los decibeles es la medida actual de la intensidad sonora. Ejemplos de la vida cotidiana de sonidos fuertes: una explosión, el derrumbe de una pared, el disparo de un arma de fuego, un ladrido de un perro,
el motor de un coche encendiéndose, un rugido de un león, el avión despegándose, la detonación de una bomba, un martillo golpeando un terremoto. Un ejemplo de sonidos bajos sería como un susurro o el volar de una mariposa. Me tocó a mí el tono. El tono también se le considera altura, bueno, se le llama altura. Es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido alto o agudo y otro grave o bajo. Este sonido se mide en hercios y se denomina frecuencia de onda. Mientras mayor sea la frecuencia o número de vibraciones, el sonido será más agudo o más alto, y mientras menos vibraciones tenga, el sonido será más grave o más bajo. En nuestro oído humano solo puede escuchar un rango de frecuencias entre 20 y 20.000 hercios o vibraciones por segundo. A las vibraciones de 20 Hz menos de 20 Hz se denominan infrasonidos y las de 20.000 se denominan ultrasonidos. Estos no tienen alguna afectaciones al organismo, simplemente que no somos capaces de captar sonidos tan agudos. Un ejemplo, por ejemplo, sería de un sonido grave. De un sonido grave sería un trueno y de un sonido agudo sería un violín. A mí me tocó el timbre. Bueno, el timbre nos permite distinguir la calidad de dos sonidos de igual tono, que va a ser la frecuencia, e igual de intensidad. La intensidad en este caso sería la presión, cuando son emitidos por dos focos sonidos diferentes. Podemos diferenciar los distintos instrumentos que componen una orquesta debido a sus diferentes timbres. Las fuentes sonoras generan vibraciones que viajan por distintos medios materiales hasta llegar a nuestros oídos y tienen distintas combinaciones de armónicos debido a las distintas formas y materiales de las fuentes sonoras. Está compuesto por una serie de vibraciones armónico simple de una frecuencia y amplitud. Como de ejemplos, tenemos dos voces cantando la misma nota. No va a ser del mismo sonido, ya que puede que la otra persona tenga su voz grave y la otra persona sea agudo, entonces generarán distintos timbres, aunque estén cantando lo mismo y a la par. Y el timbre generado al chocar los dos platos, ahí por ejemplo, bueno, ahorita no tengo los dos platos, pero no sé, en el aplauso se genera un timbre y dos instrumentos reproduciendo en simultáneo la misma partitura. Es lo mismo que lo de las voces, lo que les decía. Ahora vamos con la duración. La duración es el tiempo en que se mantiene una vibración producida por algún sonido. Dicho parámetro viene representando que ese parámetro está relacionado con el ritmo y se trata de algunas de las 4 cualidades esenciales del sonido articulado, junto con la altura, la intensidad y el timbre. Para que se produzca el sonido se requiere de la existencia de un cuerpo vibrante. Algunos cuerpos vibrantes pueden ser una cuerda tensa, una varilla o una lengüeta. Esto sería nuestro medio elástico que transmite esas vibraciones. Y para que se propaguen por él, tiene que ir constituyendo lo que se denomina una onda sonora. Un ejemplo sería el maullido de un gato. Esa duración es el tiempo que permanece la onda. Y otro ejemplo es cuando una puerta solamente una vez, la cual su duración será más corta que la anterior. Ya, maestro. Ok, chicos. Bien, entonces dejen de compartir.
Bien, voy a hacer un resumen rápido de los temas de sus compañeros para que puedan entregar correctamente su actividad. Las calificaciones pues son independientes, o sea, la calificación que sus compañeros tengan o cada uno de ustedes tenga en su exposición es independiente de los trabajos que realizan de cada exposición, ¿sí? En esta semana realizarán un mapa conceptual de los fenómenos del sonido y realizarán un resumen del tema de cualidades del sonido. Tiene que estar completo y por ello les voy a presentar así en resumen pues lo que ellos presentaron, ¿ok? Bueno, el sonido, por ser una onda, presenta los mismos fenómenos que una onda, como ya lo expuso el equipo 3. Toda onda presenta 4 fenómenos: la reflexión, la refracción, difracción e interferencia. El sonido, por ser una onda, también presenta esos fenómenos. Además, por el tipo de onda que es, presenta algunos fenómenos adicionales. Bien, bueno, repasando en la reflexión, vimos que una onda, al ser emitida, en este caso un sonido, al ser emitido un medio, al encontrarse con un objeto choca y se regresa. Esa es la reflexión de las ondas. Resolvimos por ahí un ejemplo de un sonar, que un barco emite una onda de sonido y al llegar a la profundidad o al fondo choca y se regresa. Esta es una de las aplicaciones de la reflexión del sonido, que se usa para detectar objetos dentro del mar o para medir la profundidad del mismo. Bueno, un caso de reflexión del sonido es el eco. El eco no es más que un sonido reflejado. Tiene la característica de que este sonido, si lo escuchamos en cualquier habitación, los sonidos se reflejan, pero no todos los percibimos o no todos los escuchamos. Para que un sonido reflejado lo logremos escuchar, debe existir una distancia entre quien emite el sonido y la pared que va a regresar al sonido de 17 metros, ya que nuestro oído requiere 0.1 segundos para distinguir un sonido del otro. Entonces, el eco es un sonido reflejado que sí podemos escuchar, ¿sí? Entonces, y estas son las condiciones que se deben cumplir para poder percibirlo. Otro fenómeno que resulta de la reflexión del sonido es la reverberación. La reverberación es una acumulación de varios ecos. Si estás en un lugar cerrado y amplio, porque la distancia mínima son 17 metros, por ejemplo, un cine, una sala de conferencias, un auditorio, un teatro, que son lugares muy grandes, que tienen paredes que reflejan el sonido, puede ser que en esos lugares se presente reverberación, porque cada sonido emitido choca con una pared, con el techo y regresa. Si esta pared está a 17 metros, este sonido de regreso se va a percibir y cada sonido que se refleje se podría percibir y entonces a esa acumulación de ecos se le llama reverberación. Claro está que el fenómeno de reverberación es un fenómeno no deseado. No deseado, porque imagínate, estás en un cine y se presenta reverberación, pues no podrías percibir correctamente los sonidos, o estás en una conferencia, en un auditorio. Entonces, la reverberación es un fenómeno que debe de evitarse cuando se diseñan teatros, cines, salas de conferencia.
pues ahí los ingenieros en acústica deben de cuidar que la reverberación no se presente. ¿Cómo se elimina? Por ejemplo, en un estudio de música, de audio, ¿qué es lo que hacen? Tal vez por ahí ustedes han visto en los cines, en los teatros, que se encuentra tapizado de muchos materiales que absorben el sonido. Un material que absorbe el sonido es aquel que va a impedir que el sonido se refleje. Por ejemplo, materiales blandos, cortinas, alfombras, cojines, unicel. Entonces, este tipo de materiales, en lugar de rebotar el sonido, provocando la reflexión, más bien lo absorben, evitando la reflexión. Así es que si un sonido ya no se refleja, pues ya no se generaría la reverberación ni los ecos. Entonces es por ello que vemos mucho de estos materiales en edificios, en lugares donde son muy amplios y que por la distancia pudieran producirse ecos. Entonces, para evitar cualquier sonido reflejado, pues se tapizan paredes, pisos, incluso los techos tienen unicel para evitar precisamente ello. Otro fenómeno es la resonancia. La resonancia se presenta cuando un cuerpo en vibración transmite sus ondas y un cuerpo cercano a él las recibe y empieza a vibrar por recibir estas ondas. El sonido viaja por choques entre moléculas. Si nosotros pudiéramos observar las moléculas del aire, las moléculas del aire van chocando entre sí, de tal forma que la última molécula choca con este objeto y cada onda emitida choca con este objeto hasta que lo hace vibrar. Esto se presenta con sonidos intensos o de alta frecuencia, que sí se provoca que una acumulación de muchas ondas, al golpear constantemente al objeto, pues lo hace vibrar. Y por ello vemos, por ejemplo, que un cantante de ópera, un soprano, logra romper una copa. ¿Por qué? Porque su voz es tan aguda, emite ondas de muy alta frecuencia que al golpear la copa la empieza a hacer vibrar y la hace vibrar con una frecuencia muy alta, que son las notas de su voz, hasta que la copa se rompe. También, por ejemplo, los vidrios de las ventanas, cuando tienes la música a alto volumen, vibran. Yo creo que todos lo han escuchado. Esa es la resonancia. Los vidrios vibran porque están recibiendo los golpes de las moléculas del aire transmitidos por las ondas de sonido. Y por último, la pulsación. La pulsación es una interferencia de ondas en donde las ondas son ligeramente diferentes y hay momentos en donde la onda interfiere en forma constructiva, momentos en donde la onda interfiere en forma destructiva. No sé si recuerdan eso. Constructiva es cresta con cresta y forman una cresta más grande. Destructiva es cuando un valle y una cresta se superponen y tienden a destruir la onda. Entonces, si ellas dos interfieren, van a dar lugar a una pulsación. Como son ondas de sonido, la altura de las crestas indican el volumen, como ya lo explicaron ahorita en cualidades. Este sería un volumen alto y este sería casi un silencio. Entonces, por eso se llama pulsación, porque son sonidos intensos seguidos por sonidos débiles. ¿Ok? Y bueno, como ya lo comentó el equipo, pues este fenómeno se usa para afinación de instrumentos. ¿Ok? Bueno, en general creo que es lo más relevante de ese tema. En cualidades creo que lo explicaron bien. No sé si tengan alguna duda. No sé si tengan alguna duda, chicos.
¿No? No, profe. No, maestra, ninguna duda. Ok, entonces, en cualidades solo quiero comentar un detalle porque pues las figuras entiendo que es difícil que sus compañeros nos puedan compartir o explicar las figuras. Y es por ello que quiero nada más comentarlo rápido. La intensidad de un sonido, bueno, nos explicaron 4 cualidades: altura o tono, duración, intensidad y timbre. La intensidad del sonido, que distingue si el sonido es fuerte o suave, es decir, si es el volumen del sonido. La intensidad o el volumen de un sonido depende de la altura de las crestas, a lo cual conocemos como amplitud de la onda. La amplitud de la onda se refiere a qué tan altas o tan bajos están sus valles. Entre más altas están las crestas, más fuerte se percibe el sonido. Y si las ondas tienen menor amplitud, entonces eso me indica un sonido suave. Entonces aquí tenemos 3 ondas cuya diferencia entre ellas es la amplitud, es decir, la altura de sus crestas. El caso C es un sonido fuerte y el caso A es un sonido muy suave o débil. Como ya nos comentaron, una de las unidades de medida común para la intensidad del sonido es el decibel, y aquí hay unos ejemplos de intensidades del sonido de acuerdo a diferentes sonidos que podemos escuchar. Se le conoce como umbral del dolor a una intensidad de 120. Todos los sonidos cercanos a este valor o mayores causan dolor al oído, por eso se le conoce como umbral del dolor. Sonidos mayores no solo causan dolor, sino pueden causar un daño permanente en nuestro oído. Por lo tanto, personas que están sometidos a niveles de intensidades altos deben de usar protección. Por ejemplo, en la industria, en los antros deberían de usar, los trabajadores que están ahí pues todo el tiempo escuchando niveles de sonido muy altos, deberían de protegerse sus oídos, porque este nivel no causa daño inmediato, pero sí con el tiempo el oído se va deteriorando. Sonidos mayores de 120 pueden provocar un daño inmediato en nuestro oído, como por ejemplo el despegue de un avión, el lanzamiento de un cohete, pudiera causar un daño inmediato. Bueno, otra cualidad es el tono o la altura, que como ya nos dijeron sus compañeros, la diferencia es que hay sonidos agudos y sonidos graves. La diferencia entre un sonido agudo y grave es la frecuencia y la onda. La frecuencia es la cantidad de ondas emitidas en un segundo. Por ello aquí vemos una onda con muchos ciclos de onda, es decir, una mayor frecuencia. Sonidos de mayor frecuencia son sonidos agudos, y sonidos de baja frecuencia, es decir, pocos ciclos de onda en cada segundo, son sonidos graves. Aquí la diferencia, que hay mayor frecuencia, menor frecuencia, sonido agudo, sonido grave. Bueno, sus compañeros nos hablaron acerca de los infrasonidos y los ultrasonidos. El oído humano tiene la capacidad de percibir sonidos de entre 20 Hz y 20.000 Hz. Ese rango de sonidos nosotros los podemos escuchar, pero hay sonidos que nuestro oído ya no puede percibir, pero algunos animales sí. Por ejemplo, el elefante puede percibir sonidos más bajos que los 20.000 Hz. Y es por ello que él puede escuchar sonidos que nosotros no. Hay animales, por ejemplo, que perciben los sonidos de las ondas sísmicas, y es por ello que ellos se dan cuenta antes de un sismo. Ellos se dan cuenta antes de que se va a presentar un sismo, que nosotros aquí en esta imagen
vemos, por ejemplo, ultrasonidos. Infrasonidos. Los ultrasonidos son sonidos de mayores a 20.000 Hz. Y esos sonidos igual hay animales, aquí generalmente son los marinos, que emiten ondas mayores a 20.000 Hz y que escuchan ondas mayores a 20.000 Hz. Entonces ellos se comunican mediante ondas ultrasónicas que nosotros como humanos no podemos percibir. Además de estas ondas de muy alta frecuencia, tienen una utilidad en la medicina. Ondas ultrasónicas, de hecho de ahí viene el nombre de ultrasonido, porque son ondas de alta frecuencia. Y bueno, de la duración creo que no hay problema, creo que sí lo comentaron. El timbre lo que distingue es las diferentes formas de onda. Cada instrumento produce una onda con diferente sonido y entonces es con diferente timbre. Igual la voz de una persona con respecto a otra también tienen timbres diferentes. Yo puedo contestar el teléfono y saber si es mi hijo, si es mi esposo, si es mi mamá por su timbre de voz. Ok, entonces pues de manera general esto es lo que el equipo 5 y 6 nos presentaron y estas son las actividades que van a desarrollar en esta semana. La próxima clase veríamos ejemplos de cualidades del sonido. Vamos a resolver un pequeño cuestionario y unos ejercicios del tema intensidad del sonido. Bien, entonces no sé si tengan alguna duda o comentario. Profe, yo tengo un comentario, pero no es de esta exposición. Ajá. ¿Me pueden prender su cámara mientras Aranza me hace la pregunta para que